26 de julio del año 2011. El 26, no sé si os dice algo esa fecha, alguno. Yo os digo que es una fecha importantísima para la historia de la humanidad. Quizá ahora no lo sepamos, pero yo os digo que en un futuro esa fecha se estudiará como muy relevante para la historia de la humanidad. El 26 de julio del año 2011, en el Hospital Central de Asturias, nació Julia Moro, mi hija. Supongo que sois muy jóvenes la mayoría, pero supongo que, bueno, alguno no tan joven pues habrá tenido hijos y a esos no les tengo que explicar lo que supone el hecho de tener un hijo. Para los que sois más jóvenes y todavía no habéis pasado por ello, pues a uno no le queda más remedio que tirar de tópicos. En fin, no hay nada que se le compare. No hay nada comparable al terremoto de sensaciones y de sentimientos que uno tiene cuando tiene un hijo, una hija. En este caso, el amor, la ilusión, la esperanza, el miedo, el terror, el pánico. Así que alguno pensará que para alguien que trata de... Es que estoy así porque se me desengancha, tengo la cabeza un poco deforme y se me desengancha este asunto. Alguno pensará, digo, que para alguien que trata de encerrar sentimientos y emociones en poco más de 3 minutos que dura una canción, pues el hecho de que te nazca una hija ayuda a escribir, ¿no? 26 de julio del 2011. Hacía tiempo que había salido mi último disco y llevaba bastante tiempo sin escribir absolutamente nada. De hecho, el miedo ya empezaba a instalarse de verdad en mí, diciendo quizá no tenga nada más que contarle al mundo, y aquí se ha truncado mi brillante carrera. Pero nació mi hija. Y bueno, empecé a tirar un poco de eso. Y sí, ciertamente empezaron a salir cosas. Empecé a escribir alguna estrofa, algún verso, salieron sucesiones de acordes y, bueno, un grupito de canciones. Y como ya hacía tiempo que había salido el último disco, pues también tenía que empezarme a plantear la idea de publicar otro o de reunir algunas canciones en otro. Pero claro, eso no es tan fácil, o por lo menos en mi caso, porque para mí los discos no son simplemente colecciones de canciones. Para mí los discos no es que sean conceptuales tampoco, pero sí que tienen que tener un hilo conductor. Las canciones, aunque cada una hable de una cosa o de otra, tienen que tener un nexo común para que yo decida meterlas y empaquetarlas en un CD o en un vinilo, ¿no? Un hilo conductor que las haga aplicarse las unas a las otras y que mantenga un poco una narración, igual que un libro y una película, ¿no? Y en mi caso, esa narración yo la encuentro cuando encuentro un título. A mí, que siempre me ha gustado jugar con las palabras, siempre me han gustado el lenguaje y los idiomas, y desde muy pequeño escribía poemas y escribía cuentos, y no solo eso, sino que yo ponía nombres a obras y a películas inventadas por mí. De hecho, eso de poner nombres desde hace un tiempo también se ha convertido en una parte profesional. Pongo nombres a marcas y a productos y a empresas, con un estudio que tengo que se llama La Punta de la Lengua. Así que esto de buscar un título para mí era un juego, y es un juego fascinante, porque el título, como os digo, tiene que englobar la idea principal de lo que quiero contar y tiene que ser además original y tiene que destacar por encima del resto. En fin, esto de buscar el título es la clave para que yo sepa a dónde quiero ir y por qué quiero publicar un disco. Es el destino que yo tengo en el camino. Cuando sabes el destino, sabes empezar a caminar. Cuando sabes de lo que quieres hablar, pues empiezas a hablar. 26 de julio del 2011. ¿Os acordáis que vivíamos en una crisis brutal, esa que ya queda tan lejos? Estábamos en plena crisis, ahí afuera todo era desasosiego, oscuridad, pesimismo, tantas veces con razón. Y de repente a mí me nace una hija. Y yo lo veo todo de color de rosa, veo rayos de luz, esperanza por todas partes. O sea, en un momento de depresión que te nazca una hija es como un chute de Prozac. O sea, yo lo veía todo bien y dije, bueno, quizá tenga que empezar a tirar de eso, ¿no? Y empezar a pensar en que a lo mejor lo que yo le puedo ofrecer al mundo es un rayo de esperanza, una luz, y que pueda publicar un disco que dé cierto positivismo. Y me gustó esa idea y dije, vale, ya está, ya tengo el tema. Tenía un tema, pero no tenía un título. 14 de septiembre del 2011, 26 de 2011, 14 de septiembre del 2011, exactamente 50 días después, 14 de septiembre del 2011. Es curioso cómo algunas fechas son una historia en sí misma, ¿sabes? Cuando ya has vivido lo que pasa ahí, de repente pasa por delante de tu cabeza una
enorme e importante historia. El 14 de septiembre del 2011, exactamente 50 días después de que naciera mi hija, en el Hospital Central de Asturias, el mismo lugar donde había nacido Julia, murió mi padre. Desgraciadamente creo que no os tengo que explicar lo que significa perder a un ser querido, ¿verdad? Y podéis pensar algunos que para alguien que se dedica o intenta encerrar emociones en poco más de 3 minutos que dura una canción, el hecho de que te muera un ser querido, pues también es un buen lugar para que florezcan los sentimientos y las ideas. Y tenéis razón. Pero dejadme que os hable un poco de mi padre. Mi padre nació en el año 41, 2 años después de que terminara la Guerra Civil, en una aldea de Belmonte de Miranda que se llama San Martín de Lodón, y fue el mayor de 4 hermanos. Y se quedó huérfano de padre muy pronto, también tenía 15 años, y a los 16, 17... Mientras estudiaba, tuvo que empezar a trabajar y asumir un poco el rol también de cabeza de familia y cuidar de su familia y de sus hermanos. Y era una de esas... ¿Se ha ido? Ahí. Era una de esas personas, como muchas de su generación, que seguía la línea, porque era el único camino. Había que seguir la línea. Todo eso de las ilusiones, los deseos, los sueños, eso era palabrería. Lo que había que hacer era seguir la línea, tener una vida formal, sacar a tu familia adelante trabajando todos los días y ya está. De vez en cuando permitirte el lujo de tener algún hobby. Así que cuando, después de muchos años trabajando y sacando a su familia adelante y teniendo 3 hijos, el más pequeño de ellos que está hoy aquí ante vosotros, en aquella diatriba de elegir entre letras y ciencias, se decide por las letras, porque ya le empezaba desde hace tiempo a gustar eso de escribir. Mi padre seguramente torció un poco el gesto y dijo, las ciencias son donde la ingeniería, en fin, todo eso es donde están las mejores salidas. Las letras, bueno, estudiará Derecho, que por ahí. Pero llegó la hora de irse a la universidad y su hijo pequeño dijo que quería estudiar Filología Hispánica porque le gustaba la literatura y escribir. Era un hombre comprensivo, muy comprensivo, y dijo, él sabrá, saldrá adelante, es un chaval inteligente. Pero claro, cuando de repente empezó a escribir canciones, su hijo pequeño, digo, y a hacer conciertos y a dedicarse más seriamente a eso de la música como una opción profesional de verdad, yo creo que directamente lo que pensó mi padre es que le había salido un hijo marciano. Eso sí, curiosamente y muy llamativamente, mi padre, una de las personas con el oído más duro que yo he conocido jamás, se convirtió en el crítico musical más feroz que os podéis echar a la cara. O sea, si hubiera, no sé, si hubiera hecho cine yo o algo así, me río de Bollero y de toda esta gente. Pensándolo después, lo que creo que pasó es que mi padre cruzó la línea de alguna manera. Empezó a ver y a conocer y a descubrir esa otra parte de la vida que de alguna forma le había sido negada por las circunstancias en las que había vivido, ¿no? Y entonces empezó a vivir todas esas ilusiones y todos esos sueños y todas esas ganas de comerse el mundo reflejadas en su hijo pequeño. Y yo, que claro, era un hijo de mi padre, por lo tanto, de alguna manera le odiaba y no quería ser como él, como todos los hijos de nuestros padres, pues también me acerqué a él y también empecé a entender sus razones y lo que él esperaba un poco de la vida. Digamos que los dos, hablando de esto de cruzar la línea, los dos cruzamos la línea hacia el otro lado, o mejor dicho, nos juntamos en esa línea. Y ahí empecé a entender una de las cosas más importantes que yo creo que he aprendido en la vida, y que es que los polos opuestos no siempre son tan opuestos, y que siempre hay un punto en el que confluyen. 26 de julio del 2011, 14 de septiembre del 2011. Yo estaba, bueno, un poco parado ya en ese ímpetu de escribir canciones por lo que había sucedido, y ahí afuera el mundo se derrumbaba. Negativismo, eso sí, todos sabíamos mucho de economía, primas de riesgo, tal. Todo empezaba a tener, de hecho, un valor económico. Todo empezaba a relacionarse con lo económico y con lo que podíamos sacar de ello y con la rentabilidad que podíamos sacar de las cosas. Y yo seguía también, a pesar de todo lo que sucedía, pensando en que tenía que
escribir, que era mi profesión, y que tenía que pensar en sacar un disco. Así que, de repente, en una conversación con mi madre, escucho una frase que había escuchado millones de veces, una frase hecha que muchos oímos y que muchos repetimos y que yo no le había dado la importancia que tenía hasta ese momento, no me había fijado tanto en ella. En una conversación con mi madre, hablando sobre alguien que había sacado una oposición y que había conseguido una plaza fija, mi madre dice, fulanito, ya tiene la vida solucionada. Yo me dio por bajar del limbo de las frases hechas a la realidad eso de la vida solucionada, y digo, ¿la vida solucionada? Con lo que yo estaba viviendo en 50 días solo, había pasado de la alegría más absoluta a la tristeza más profunda. Las cosas cambian muy rápido. La vida solucionada. ¿Quién puede decir realmente que tiene la vida solucionada si en cualquier momento, a la vuelta de la esquina, está el destino, el azar, llamarlo como queráis, para cambiarnos los planes y trastocarlo todo? ¿La vida solucionada? Ese es mi título. Ahí tengo mi tema. Y entonces, a partir de ahí, sí que empezaron a salir muchas cosas, y empecé, sin olvidar esa idea del positivismo, a escribir canciones y a pensar que quería hacer un disco que homenajeara ese momento, que homenajeara las cosas importantes que suceden en un instante. Quería hacer un homenaje a la vida, porque eso es realmente lo bueno, saber que vivimos en esa incertidumbre, ese riesgo del que hablaban antes también, saber que incertidumbre donde podemos disfrutar de las grandes cosas que nos ofrece la vida. Quería hablar de la vida, pero quería hablar también de la muerte. No se habla mucho de la muerte, ¿a que no? Nuestra sociedad occidental la tenemos, está ahí, cuando llega la sufrimos de algún ser querido, pero no hablamos mucho. De hecho, para esta charla, intenté buscar alguna charla TED que hablase de la muerte. De alguna manera, aunque fuera de refilón, y no encontré gran cosa. La tenemos apartada. Arturo Pérez Reverte, ¡wow! Arturo Pérez Reverte dice algunas cosas interesantes en sus artículos. Y por aquel entonces yo leí uno en el que decía que la gente de antes tenía mucho más presente la muerte en sus vidas. Se despedían de sus muertos, pero se despedían dándoles besos a sus muertos. Y ese tener presente siempre la vida, saber que era finita y que todos íbamos a ir al mismo sitio, hacía que su escala de valores se simplificara, quedando solo las cosas realmente importantes, y se dejaban de tonterías y de banalidades. Me pareció una idea muy interesante. Así que decidí, como os digo, traer ese tema también, porque era lo que estaba viviendo, y pensar en la vida y en la muerte, y crear un disco como homenaje a esos 50 días en los que yo había aprendido un montón de cosas. Había aprendido que vivir en el alambre es lo que nos hace realmente estar vivos, que hay que aprovechar el momento, que las cosas tienen que suceder aquí y ahora, que los sueños hay que conseguirlos aquí y ahora, porque en cualquier momento, a la vuelta de la esquina, está el azar o el destino, o como lo queráis llamar, llamadlo 14 de septiembre del 2011, para cambiarnos los planes. Decidí escribir un disco como homenaje a mi hija y a mi padre, a la vida y a la muerte, y para hablar, como os digo, de todo eso que aprendí, porque yo en esos 50 días creo que aprendí mucho más de lo que he aprendido en toda mi vida. Aprendí, por ejemplo, por qué se escriben las canciones. Muchas gracias.